Buenos días, amigos televidentes. Gracias por la compañía, gracias por estar con nosotros hoy martes 26 de mayo del año 2020. Como todos los martes, tendremos hoy en el estudio a los hermanos, colegas y amigos Tirsa Sáenz y también Adolfo Pastrán. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Eliezer está en otras asignaciones, así que estaremos con los muchachos y las muchachas el día de hoy. Antes de todo quisiera enviar condolencias a la familia del compañero Camilo Lara, ¿verdad? Que su sensible fallecimiento fue conocido estos días, y quisiera yo expresar, ¿verdad? A nombre de todo el personal, el colectivo de trabajo del programa, pues las condolencias a la familia de Camilo. Y un gran abrazo también a la familia de ese gran nicaragüense, ese cantautor nicaragüense, Otto de la Rocha, el gran Otto de la Rocha. Nos ha dejado, pero también nos ha heredado toda una vida artística, toda una vida de producción, toda una vida de música, de programas radiales, toda una escuela, toda una institución, Otto de la Rocha. Así que a Gina, a su esposa, a sus hijos, un gran abrazo, ¿verdad? Y nos quedan sus canciones, nos quedan sus programas, nos queda todo lo que hizo alrededor de la radio. Releí un poco lo que escribió la periodista Emilia Palacios, que hizo una recopilación de la gente de radio, y ahí Otto de la Rocha explicaba pues que sus primeras vinculaciones datan de 1946, imagínense ustedes. Comenzó más como músico, ¿no? Él hace ahí un relato de cómo fue con un padre muy severo que era de la Guardia Nacional, que lo fue a buscar a los 7 años a Jinotega. Luego pudimos haberlo perdido a Otto de la Rocha, según el relato que él hacía, porque a temprana edad una tía se lo quería llevar a Estados Unidos. El padre se negó a dar el permiso y él dice que él lo agradecía mucho porque no le hubiese gustado vivir fuera de Nicaragua. Él amaba mucho su país. Así que le enviamos un gran abrazo a la familia de don Otto y también a su otra familia, la familia de la Nueva Radio Ya, donde todos le apreciaban, todos le querían y todos le recuerdan, ¿verdad? Era increíble ver trabajar a Otto, ¿verdad? Era algo que era todo un espectáculo verlo trabajar. Y muchos de los estudiantes de comunicación tuvieron el privilegio de ir a ver cómo grababa, cómo hacía sus programas. Así que nuestras condolencias, ¿verdad? Ante el sensible fallecimiento. Bien, antes de ir con los muchachos, que seguramente lo vamos a comentar, ayer fue presentado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional el Libro Blanco, un informe sobre el COVID-19 y una estrategia singular, donde se destacan diversos aspectos: el modelo de salud comunitaria, la preparación previa que tuvo el país para enfrentar la pandemia, las transformaciones que han sufrido en la infraestructura y capacidades de atención en relación al abandono de salud que tenía en 2006 en relación a lo que hay ahora en 2020, el aumento en el número de personal de salud, así como médicos. Los datos son impresionantes, se basan en 3 aspectos, decían, en el fortalecimiento del sistema de salud entre 2007 y 2020, la preparación desde enero de 2020, 2 meses antes de la aparición del primer caso, y 3, el conjunto de acciones emprendidas. En cuanto al número de personas que laboraban en el 2006, fíjense ustedes, en el Ministerio de la Salud, contaban con 22.083 personas. Ahora el personal médico cuenta con 36.649. Miren ustedes el salto que se dio. En el 2006 se contaban solamente con 2.715 médicos, ahora se cuentan con 6.045 en 2020. Fíjense ustedes, ¿verdad? Y así hay una gran cantidad de datos que dan cuenta pues de lo que se ha venido trabajando en el país. Vamos a irnos a la pausa y ya regresamos con nuestros invitados de esta mañana, que son de cada jueves, de cada martes. Ya volvemos. Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida, como todos los martes, a Tirsa. Gracias por estar aquí, Tirsa. Gracias, Adolfo, por estar aquí. Eliezer estaba con otras asignaciones desde su programa, así que vamos a estar durante algunas semanas con los muchachos, ¿verdad? Y es bueno recibirles para que hablemos un poco, ¿verdad?, sobre lo que se ha conocido durante la última semana. Yo creo que a todos nos ha consternado, ¿no?, la partida de Otto de la Rocha. Y yo quisiera comenzar diciendo que
bueno, que Otto pues es un hombre de mucha historia en la radiodifusión nacional, tiene programas inolvidables, personajes inolvidables, una forma muy particular de hacer radio. Para algunos era, contaría una anécdota, ¿verdad? Hace muchos años, tal vez una década o más, se le hizo un homenaje en ocasión de no sé cuántos años no sé si era debido a la trayectoria artística en el Teatro Rubén Darío. Yo estaba ahí y don Otto comenzó con sus características vulgaridades que hacía y decía, ¿verdad? Y dije, qué barbaridad, dije yo. Otto cada vez más viejo, más vulgar, yo bromeando, ¿no? Oíme, por nada me cae encima todos los que estaban a la orilla mía, ¿verdad? Porque era muy querido, ¿verdad? Yo lo que estaba era bromeando porque yo quise mucho a don Otto de la Rocha, ¿verdad? Y yo creo que es una gran pérdida, pero que nos queda su obra, ¿no? Que es lo más importante. Es sin duda un entrañable personaje. Muy, muy querido, amanecía con él. ¿Cómo se llama? La palomita. La palomita mensajera. Le echó catarrán primero y la mensajera. Pero es que la palomita ya sabes cómo era, apagada, generado. No, pero es que era... muy bueno, claro. Difícilmente vas a encontrar otra persona que haga eso, pero con el feeling, con la gracia, y sin que te cayeran mal por una cosa chabacana, no, pues sino que con gracia, con cariño, con todo, pues por eso es que amanecíamos con él, ¿verdad? y además un personaje, todo un personaje de la comunicación en este país, de esas otras formas de comunicación que a veces se subestiman o que no se valoran en toda su dimensión, pues es decir, su gracia, su forma de comunicar, su forma de relacionarse con la gente, de decir las cosas con doble sentido, pero con gracia, pero con gusto, sin rayar en esa vulgaridad que te choca y sino que todo lo contrario, pues te querías acercar, pues, y el aporte de él a la música, a la cultura, a la radio, a esa forma de hacer radio que es tan difícil, ¿verdad? No es así nomás que como alguna gente cree que te sentás y haces radio y decís cualquier burrada. Pues no, esa forma de hacer radio de don Otto, impresionante. Además, pues nunca tuve el privilegio de ni siquiera ver cómo hacía los programas. Pero las personas que trabajaron con él muchísimo tiempo hablan de lo exigente que era con la calidad, que además eso es importante, pues no es el personaje que se sentaba y hacía cualquier cosa, no lo exigente, que esas son, es bueno decirlo, pues no es el que llegaba a agarraba un bote y empezaba a decir 4 locuras, no, lo exigente que era don Otto, pues un personaje del que, bueno, habrá que escribir mucho. Su música. Su música, claro. Su música, una de las canciones para mí más linda es esta canción, ¿verdad? Que es preciosa. Y voy a contar una cosa que me pasó con esa canción. Ajá. Entonces, en un programa con William Ramírez, en la 580, hubo una entrevista con don Otto. Entonces, yo, novatona. Dice, pues le digo que cuál es su canción, de sus canciones favoritas, esas preguntas que son de cajón de todo el mundo. Entonces dice, esta canción, sí, le digo, pero ¿cómo se llama esta canción? William quería arrancarme la cabeza, pero dije, ay, ¿qué voy a hacer? Es que yo no sabía cómo se llamaba. ¿Ves? No sabía cómo se llamaba y por supuesto me regañó, me dijo un montón de cosas, pero yo no sabía cómo se llamaba, tenía que preguntarle. Pero sí, sin duda alguna, un personaje en la historia de la cultura nicaragüense, de la radio, e insisto, de la forma de hacer radio rica,
que te gusta, que la seguís, que le pones atención, esas cosas que son... Yo lo tenía en sobreestima porque en la radio compartimos algún momento, ¿verdad? Yo tuve un programa en la radio que se llamaba El Desnudo hace algunos años ¿En la radio ya? En la radio ya, en la radio ya. Y miraba ahí a don Otto, pues siempre me decía que le recordaba a uno de sus nietos, no sé a cuál de ellos, ¿verdad? Siempre me recordaba a uno de mis nietos. Pero lo vi trabajar con José Antonio, él que grababa, ¿verdad, Milton? José Antonio, ¿eh? Y que quiero hablar de eso porque también yo creo que hay que reconocer que la radio, la nueva radio ya, Denis Chuar, todo el equipo le brindó, Sí. es decir, todas las libertades para que él se explayara, para que él sacara todo su talento. Y como dice Tirsa, era muy exigente, lo volvía a hacer, lo repetía, él seguía, regañaba a José Luis, que estaba grabando. Es decir, es un hombre que, y entraba alguien y ya improvisaba algo, tenía una capacidad de improvisación extraordinaria. Pasaba una muchacha y le hacía una broma, pasaba el otro, le hacía cualquier broma, y yo creo que se va a quedar para la eternidad, aunque suene un poco duro, pero a nadie ofendía esto, clase chunche, ¿no? Sí. Sí. Que lo siguen poniendo los muchachos. Ayer, o sea, aunque no esté Otto físicamente ya, va a seguir en la radio, porque ahí están todo eso. Ahora, hay una cosa de que hay personas que son así, pues un amor por la vida increíble que lo llevó a batallar 4 años, más o menos 4 años, ¿no? Con un cáncer tan agresivo, tan brutal. Y batalló, y se levantó, y volvía. Sí. Y incluso estando en el hospital, que llegaban pues sus compañeros de trabajo de la radio ya, pues ellos riéndose y haciendo bromas y chileando y todo eso. Es decir, un amor por la vida impresionante que solo se le había visto a José Esteban Quesada, que también batalló José Esteban con su enfermedad y siempre queriendo hacer su programa y la finca y un montón de cosas. Así ese tipo de persona con esa pasión por la vida, por vivir, por dar más. Fue don Otto. Pues a mí me parece una cosa impresionante. Y bueno, desgraciadamente por la situación que estamos no se le pueden dar todos los homenajes que se merece pues, don Otto. Pero bueno, en algún momento se podrán hacer las cosas bueno, para personajes como decías, queda para la historia el personaje de Aniceto Prieto. Todos los cuentos, su música. Hay un enorme legado, aporte cultural que creo que es lo que debemos de agradecer los nicaragüenses, ¿verdad? A la tradición, a la cultura nicaragüense, al arte, la música, porque hay unas canciones de él muy lindas, muy populares. ¿Y qué lo hace a él tan grande? La conexión con el pueblo. La radio tiene esa versatilidad en que uno puede comunicarse con la población, con el radioescucha, muy bien. La televisión es un poco más diferente, aunque la televisión es el medio masivo. Pero la conexión del pueblo con el que está al otro lado del micrófono es directa y la gente se identifica, se encariña, y eso logró este personaje. Ayer estaba leyendo muchos comentarios de la población muy dolida, conmocionada, porque se identificaban con él como una persona del pueblo que hablaba como habla el pueblo y que esos programas en que él realizaba le llegaban a la población. Entonces, nuestro pésame, nuestras condolencias a la familia, a todos los nicaragüenses, porque es una pérdida irreparable definitivamente, pero al mismo tiempo agradecerle todo su aporte a Nicaragua durante tantos años, porque es años de esfuerzos enormes. Sí. Y sobre todo una persona enferma, con esta enfermedad tan mala que es el cáncer, esforzarse, levantarse todos los días para ir a trabajar, hacer el programa, no decaer, insistir, luchar, demostrar que se puede luchar por la vida, ese esfuerzo hay que reconocérselo a él. No, y además hay unos consejos que Otto da todos los días a través de la radio ya para los chavalos, ¿verdad? Sean buenos hijos, vayan a la escuela, estudien, no se queden burros, a su estilo, ¿no? Caballo. No sean caballos, no sea, pero eso llega, yo creo que le llega a la gente, pues,
Y es que él era un hijo del pueblo, porque él venía del pueblo, pues venía de su natal Jinotega. Llegó temprano, después regresó, él explica que estuvo un año aquí en La Salle, luego el papá era muy severo, y entonces se regresó allá. Y aquí vino, inclusive trabajó en el sector de la construcción. Él lo explicaba ahí a Miriam, que trabajó en el sector de la construcción, que a veces le tocaba ser de fiscal, a veces de bodeguero, y su repertorio, o más bien su trayectoria, ¿no? En los tríos, y que cuando los trabajadores estaban de descanso, él agarraba su guitarra y los entretenía con la música. Es decir, desde muy pequeño sabía lo que quería, de dónde iba a llegar, ¿no? Yo creo que Otto de la Rocha. Es grande Otto de la Rocha. Grande Otto de la Rocha. No, yo creo que no dejó ningún pendiente. Para mí, pues. No sé, Claro. otra gente lo conocerá, lo conoce. Pero fue mejor muy que yo. productivo, Sí. fructífero. Y ese calificativo que de hijo del pueblo, verdaderamente es merecido y le cae muy bien a este personaje y a él como persona. Claro. Un abrazo a todos los que, a la nueva ya rodeada que lo llora, a su esposa Gina, a 10 sus hijos. a sus 10 hijos. Sí. También muy productivo. Muy productivo, Sí, sí. sí. Es que antes las familias eran grandes, acordate, Tirsa. Y algunos, Bueno, no, de verdad, en las familias antes. ¿Cuántos son ustedes, Milton? 10, 11. Mira, aquí tenés a Milton. 11. Que uno fallecido. Ah, bueno, pero no son 11, pues, fueron 11. él es más pequeño. Él es el más pequeño, pero no de edad, sino que estoy en medio, dice Milton, estoy en medio. Pero yo creo que a Otto de la Rocha debemos recordarlo con alegría. Ayer lo decía la compañera vicepresidenta, debemos recordarlo con alegría porque Otto tenía una, como dice Tirsa, pues una gran pasión por la vida. Su vida estuvo llena de esa lucha por continuar. Y no quedarse en la casa, pues, porque se iba a trabajar, ya está claro, unas circunstancias más difíciles, regresaba y iba. Fíjate que lo único que lamento es que hasta hoy, bueno, ya desde ayer, cuando se supo de su fallecimiento, pues entonces vas a volver a escuchar la música, y música nacional, ¿verdad? Entonces, y te das cuenta que a lo mejor, o sea, que hay música muy linda, que te gusta, que te suena bien, que su letra es muy linda. Entonces, bueno, pues vuelve la música nacional, entonces, y que es un pleito de todos los días en las radios, ¿verdad? Y en los medios de comunicación, la radio, la televisión, que debería de hacerlo la televisión, pues en vez de pasar todas las tardes nalgas peladas de un montón de gente, pues entonces mejor. Pues es verdad. Tirsa? No, si estoy diciéndolo en serio. Pues una ¿Qué es eso, Tirsa? canción nacional, pues no nos cae mal, y hay que una mayor Sí. que Es programé, una vieja lucha esa, honestamente. que sí, programé sí. en la radio música nacional, porque la música de Don Otto es linda, y hay otra música, la de Don Camilo, ¿verdad? Claro, que claro, es espectacular, Zapata, Inga sí. Rosa Pineda, que uno es tan Pero bella, ordinaria. pero es bellísima. Entonces, hay una canción que se les recomiendo a todos, se llama Dame tu pañuelo, una cosa así. Es linda, les va a gustar, vas a ver. Pero bueno, tiene que pasar esto para que volvás un poco a la música nacional. Y lo que dije en la televisión es verdad. Nalgas peladas. Pues sí, es verdad, hermano. Pues sí. Sí. Tipo Kardashian. Hasta ahí llego. Alguien decía que cómo la gente pierde el tiempo viendo ese fenómeno, ¿no? De las Kardashian. Y les decía alguien que hay problemas en otros lados y la gente pierde el tiempo viendo estas, no sé cuántas mujeres son, ¿verdad? Pero bueno, tal vez tiene razón Tirsa en cuanto a eso. Pero es que eso ahora es parte de la televisión, parece, Tirsa. Además es No, una sí, industria yo sé que- millonaria. Parece que es una parte de la televisión, Tirsa. No, pero me estoy refiriendo a la programación nacional. Por eso, ¿verdad? La programación por eso. nacional que deberían de en medio de todas, pues, todo lo que ponen, no voy a decir más cosas, pues, para no meterte, para que no te metas angustia, pero sí debería de vez en cuando, creo que el único que lo hace, es Wilmore, en el 6, Wilmore, ¿verdad? sí. Sábado y domingo es el programa de Wilmore, ¿verdad? Entonces, pero deberían de vez en cuando, ¿me entendés? Le ayuda también a los presentadores a conocer un poco. Estoy de la acuerdo. A cultura conocer, sí, claro, a conocer un poco cultura la cultura. nacional. La cátedra de Otto en la escuela. La cultura Claro, nacional. claro.
como Milton dice, la cátedra Don Otto en los colegios. Bueno, la verdad es que sí, lamentablemente ahora los chavalos, yo creo que se meten a este negocio por nada. O sea, no sé, mejor no voy a hablar nada para no angustiarte a vos también. Vamos a hablar mejor del libro blanco, ¿te parece? Pero antes nos vamos a la pausa porque a las 7:30 de la mañana, Otto vive en cada nicaragüense que ama a su patria. Vamos a la pausa, ya volvemos. Recordábamos la radio, es que la radio es extraordinaria. Y también estuve con Carlitos Salgado. Me tocó hacer de segundo violín en la 580, tuve un tiempo también con Carlitos Salgado. Ahí también tuve otro programa en la Sandino, ¿verdad? Me recuerdo, en la Sandino también otro programa. En la radio ya también tenía otro, se llamaba La Patada. Había otro programa que habían hecho en El Salvador. No, es que era muy bonito porque no, es que la radio es extraordinaria. Vos también pasaste por la radio, ¿verdad? Sí. Antes tuve noticieros y todo lo demás, muchos noticieros, pero la verdad es que la radio es algo tremendo, ¿no? Sí, fascinante. Muy versátil, sí, hombre, tremendo. Y al igual que la televisión, pues no hay tiempos para llegar tarde, es la hora o no es la hora. No puede decir, no estoy listo, no, es a la hora que es y todo lo demás. Pero bueno, pasando al tema del libro blanco, muchachos, ayer fue presentado, se brindan datos completos acerca de lo que se ha venido trabajando en materia de salud, creo que eso es muy importante. Y aunque alguna gente, algunos, digamos que ya sabes que se oponen a todo, yo me opongo y todo lo demás, le resten importancia a ese tipo de información, porque tratan de restarle importancia, ¿verdad? Como que si no es importante pasar de 2.000 y pico de médicos a 6.000, ¿verdad? O sea, de 22.000 personal médico a 30 y pico de mil. Es decir, todos esos datos dan cuenta del esfuerzo que se ha venido realizando y ya no digamos la infraestructura médica, hospitalaria y todo. Y no quiere decir, y con todas las letras lo quiero expresar, no quiere decir que todo está resuelto, porque los recursos son limitados y hay que seguir trabajando y todo eso. Pero nunca se había experimentado en gobiernos anteriores, y eso no es una falacia, un avance tan significativo como este, pues, porque lo que ocurrió en el pasado era la privatización justamente de los servicios de salud, que es lo que puso al desnudo esta pandemia, ¿no?, en otros países, inclusive, como lo ha mencionado aquí, en los países desarrollados. Hay un aspecto importante del libro blanco, de esto relacionado con la salud, es que pone al descubierto y recuerda que hay que recordarle a la gente cómo estaban los hospitales antes, cómo era el sistema de salud público antes, que para poderte hacer una operación, una tomografía, previo a la operación, tenías que ir a buscar un laboratorio o un centro privado, o te decían, aquí no hay para exámenes de laboratorio, vaya enfrente o a la clínica tal, el médico te mandaba. Y entonces te decían, me manda el doctor tal, porque él ganaba su comisión. Era una cosa terrible en el sistema de salud público de Nicaragua. Ya no digamos aquella anécdota de las sábanas, ¿verdad? Manchadas de sangre, ¿no? Y de los moteles también. Y luego, creo que hay una respuesta importante en el documento para aquellos que han estado insistiendo ahí, que hay que darle los sectores muy pudientes que quieren un salvataje económico, ¿verdad? Ahí se les recuerda cómo se dañó la economía en el 2018, que se les dijo en el fallido diálogo y se les insistió, no dañen la economía, y ya está, perdimos más de 1.500 millones de dólares. Yo recordaba que cuando se suspendieron las pláticas para la reforma al Seguro Social, se le recordaba al sector privado de que la reforma al Seguro Social les iba a costar ese año 40 millones de dólares y no quisieron aportar. ¿Cuánto perdió el país? Más de 1.500 millones de dólares. Y todavía estamos pagando las consecuencias de todo eso. Entonces hay que ponerse a trabajar. Aquí no estén esperando que les van a venir a resolver, porque Nicaragua no tiene la maquinita para hacer billetes como en Estados Unidos y elevar su déficit interno. No tenemos esa capacidad. Y otros quisieran que se recorte el gasto social, la inversión pública, para darle recursos a sus empresas. Creo que eso está muy bien explicado en este documento para que se clarifique, aunque yo creo que la comunidad internacional lo sabe. Claro. Lo que pasa es que hay un sector, algunos países que están en sintonía, aupando a la oposición de Nicaragua. Que lo menciona el documento también, ¿no? Exactamente, y que están en un discurso de querer aprovechar
la crisis del virus o la situación del virus para crear una crisis en Nicaragua política, que la gente salga a la calle a protestar y que se caiga el gobierno y ya lo agarramos nosotros, lo que no han podido hacer en todos estos últimos años. Creo que eso está muy bien clarificado. Yo quisiera, ahora que recordabas qué bueno hacer memoria, en los primeros días del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, recuerden una entrevista al comandante Arce, y nos explicaba pues aquí en el programa, ¿no?, que cómo era de perverso el sistema médico, porque de repente todas las mujeres o todos los embarazos se resolvían vía cesárea, Tirsa. Sí. Ya no habían partos naturales. Y entonces, en una indagación que se hizo luego de ganar el gobierno, resultaba que por cada cesárea los hospitales recibían más presupuesto. Mira qué perverso. Entonces la gente decía, una cesárea, para que el hospital tuviera más recursos. Era igual que el sistema de autonomía escolar, entre comillas, que era privatizar la escuela, que tenían que inventar los institutos un número falso de matrícula, inflada, para que le dieran un poco más de presupuesto. O sea, es una cosa perversa. Pero ¿no? fíjate que esas cosas siempre es bueno recordarlas. Lamentablemente lo estamos haciendo en estas circunstancias tan difíciles, ¿verdad? Tan presionadas, tan complicadas, sobre todo para el sector salud, para la economía en general, para el país en general. Pero siempre es importante recordarlas por aquello de la memoria corta, ¿verdad? Entonces, que todas las dificultades que tuvo que pasar la población y que pasaba la población, muchos de nosotros las vivimos con nuestros familiares, o sea, no somos gente de grandes recursos económicos, es decir, de la angustia que significaba buscar atención médica si no tenías plata, porque sabías que te ibas a ir a meter a un hospital cayéndose a pedazos, un asco de lugares. Si necesitabas cuestiones especializadas o atención médica especializada, pues necesitabas o pedir o que se muera. Esa es la verdad, pues con las cucarachas, con los ratones, con la podredumbre, eso eran los hospitales. Y eso es bueno siempre recordarlo. Algunos dicen que esa es propaganda cuando querés descalificar y no querés reconocer la incapacidad que tuvieron, ¿verdad?, para resolver el tema de salud o el poco interés por la población, pues entonces tu única defensa es descalificar eso. Pero la verdad es que en eso se convirtieron los hospitales, y eso es bueno recordarlo y hacer las comparaciones. Decir, ahora tenés, bueno, dos ejemplos. El Belespay antiguo cayéndose a pedazos, y recuerdo las veces que llovía, cómo aparecían las imágenes, los chorros ahí de agua corriendo, y todo eso, un asco, el Belespay y el Belespay de ahora. Es decir, dos cosas totalmente distintas. O el Berta Calderón en atención a las mujeres con cáncer. Es decir, hay nadie puede negar, o ya no digamos los hospitales primarios, ¿verdad?, los hospitales que se han inaugurado en los departamentos, o los centros de salud y las casas maternas, todas esas cosas que son importantes y que ahora te están resolviendo en esta crisis. Vos decías, y es verdad, hace falta, sí. Claro. Hace falta un montón de cosas, pero sin lo que tenemos ahora, no sé cómo estaríamos haciendo. Claro. No sé cuántos muertos estaríamos contando, o la situación de angustia, como en otros países, pues el ejemplo más terrible es el de Ecuador. Estuviéramos a lo mejor con esa situación, pero yo creo que es muy importante recordarles a la población todo lo que se ha vivido, además en la formación de los recursos, la cantidad de enfermeras, la cantidad de médicos, de todo, pues, en lo que sea. Hasta los salarios se le venía mejorando a los maestros, metiendo a los maestros también, y a los del personal de salud, y ellos lo arruinaron, ¿viste? Bueno, nos mandaron a trabajar extra a los maestros. Sí, por eso. No, pero hasta el 2018 se venían, dignificando los salarios en el sector público, pero más en salud o educación. Y también eso lo arruinaron. A propósito de, reforzando esto de recordarle a la población que sí, pues a veces uno se olvida, porque como llegas a un grado de satisfacción, lógico, los seres humanos queremos más. Claro. Dos programas emblemáticos hoy por hoy que no existían antes,
cuando alguien se enfermaba de cáncer, era una vida terminada. Porque la gente decía, ¿de dónde agarro reales yo para llevarme a mi paciente a un hospital privado que me lo curen o me le den un tratamiento de cáncer? Era que estabas condenado a morirte. Ahora existe un Y la programa seguridad social no lo cubría. oncológico. La seguridad social no lo cubría. No sí. lo cubría, salvo que si fueras amigo de alguien ahí. Pero no lo cubría. Bueno, por ahí anda un informe a propósito del Seguro Social de muchos amigos de esos gobiernos, gente pudiente, que la mandaban a Costa Rica a Así operarse y el seguro pagaba. Así es. Pero eso era solo para las élites. Y luego el sistema de la insuficiencia renal crónica, que ahora la tenemos. Sí. Y los pacientes en los hospitales públicos, me consta, no tienen que pagar nada por 2, 3 sesiones a la semana que en un hospital de diálisis y hemodiálisis, que en un hospital privado puede andar en $150 por sesión. Claro. Y que en la seguridad social hacían negocio y vino y lo bajaron. Y se priorizaron, acordate, los departamentos donde había mayor este drama, ¿verdad? De los enfermos de los riñones, la gente pues, que era más vinculada a los trabajadores de la caña, Sí. ¿verdad? Los trabajadores de la caña. Un viejo reclamo que nunca prosperó, ¿verdad? Y todo lo demás. Sí. Entonces, esas cosas son muy importantes. Pues antes realmente necesitabas ser amigo para que pudieras acceder a una atención especializada o empeñar todo. Y tan amigo tenías que ser que se acuerdan ustedes en caso de un diputado que era bien picado, ¿verdad? Y que siempre le pagaban la desintoxicación En el hospital militar. ¿Te acordás? Sí, ¿verdad? sí. El perverso personaje, es decir, para que incluso conseguir ese voto, ¿verdad? Creo que era Bolaño, ¿verdad? Bolaño lo tenía que meter al hospital a desintoxicarlo. O sea, esos niveles de perversidad, mientras la gente tenía que atenderse en las peores condiciones del mundo. No hay que olvidarse de esas cosas y es bueno, ¿verdad? Que se les recuerde, es bueno poner, ¿verdad? Los ejemplos, las comparaciones. Yo decía, bueno, lo primero que se me ocurrió ahorita fue las condiciones del Vélez País y Vélez País. No conozco el Vélez País, pero las personas que han ido y me han contado, incluso familiares me han dicho... Sí, no tiene nada que envidiarle a nadie. Además, no tanto en la infraestructura, que es buena, es importante, sino también la atención, que en esas cosas también hay que avanzar muchísimo más, tratar claro con mayor respeto y calidez a la gente. Lo que pasa es que los que hablan, los que critican, no van a los hospitales públicos. Yo escuché a un comentarista opositor en la radio y dice, si uno va a los hospitales públicos no te dan ni una pastilla y están sucios, porque él va al otro hospital donde él paga, ¿verdad? De los ricos. Pero vayan todas las mañanas al hospital Manolo Morales, a la sección donde hacen los exámenes de laboratorio. 100 personas diarios con su número rápidamente atendidos. No pagan por los exámenes y les hacen un rosario de exámenes que le manda el médico. Ahí a la par está el Centro Cardiológico Nacional. Sí. ¿Qué cantidad de gente haciéndole exámenes cardiológicos sin pagar? He estado ahí, por eso hablo, haciendo exámenes y la cantidad de gente que va todos los días. Hoy, una atención diaria, esmerada, porque la gente siempre está yendo a todos los hospitales. Aquí no se ha paralizado la atención pública en los hospitales. Entonces los que critican tienen que ir a ver. Pero además me parece un gran cinismo, pues, porque ellos, los que cuestionan, ¿verdad?, el sistema de salud y que dicen esas cosas, no hay nada. Dicen algunos religiosos, el precario y mal servicio. Porque son unos grandes hipócritas todos esos obispos, porque a ellos se les pagan y les han pagado, y todos lo sabemos, ¿verdad? Cuando han tenido o ellos o un su familiar, ¿verdad? Que entonces hasta en el Vivian Pela el gobierno les ha pagado, los deberían de dejar. En el Vivian Pela. Los deberían de dejar que vayan a hacer fila para que entonces conozcan cuál es la realidad del hospital. Pues sí, son obispos, no dioses, ¿verdad? Pero
Sí, hombre. ¿Verdad? Sí, Ajá. sí, sí. Y además, todo esto que hablan a veces, ¿verdad? Porque aquí todo el mundo sabe de dónde vienen. La mayoría de ellos han estado en la función pública, pues, y nunca fueron capaces de decir, miren, eso está mal, pues arréglenlo. Y ahí, ahora de repente O se llenaron el pudieron alma. haberlo mejorado pues, y no lo ahora hicieron. se llenaron el alma de la solidaridad para nuestro pueblo. Nunca les dio vergüenza. Nunca les dio pena. Sí. Eran parte de, recibían el chequecito, algunos los empleaban por pesar porque no sabían mucho, otros por hacer el volado al otro, o sea, me explico, o sea, y ahora parecen con un gran corazón, qué extraño, ¿no? Sí, y es bueno que nos demos cuenta lo importante que son los trabajadores de la salud. O sea, lo importante es que tengan mejores condiciones de trabajo, que tenga hospitales equipados, que ese personal de salud tenga mejor salario, que contes con las condiciones, que lo estamos viendo. Es decir, estás en la primera línea, ¿verdad? del combate a esta pandemia, esta cosa horrible que estaba viviendo la humanidad, y entonces te estás dando cuenta de la importancia que tiene el personal de salud y que necesitas seguir invirtiendo en medio de la pobreza, porque bueno, país pobre somos, ¿verdad? Con pocos recursos y todo eso, y que sigas construyendo hospitales, que sigas construyendo centros de salud, que sigas construyendo casas maternas, que sigas trabajando en jornadas de quirúrgicas especializadas ahí para acelerar la lista de esperas los fines de semana, que tengas esa gente dispuesta, me parece que es impresionante en medio de todas las limitaciones que tenemos. Y la gente que critica se le olvida, porque son unos grandes cínicos, que ellos aplaudieron saqueo a centros de salud y quema de ambulancias. Y ahí están los videos. los videos, ¿verdad? Entonces ahora vienen como los obispos estos que también lo aplaudieron, porque son unos grandes hipócritas, que están muy preocupados por la población, y ellos aplaudieron la destrucción. Y nunca se condenó eso. Jamás. No. Jamás. Porque Era parte pues porque eran sus héroes. o sea. Y eso. No, y ahora, fíjate que ni siquiera lo iba a mencionar porque no vale la pena, pues, no, eso es que firma el señor Mata, un diálogo que no sé cuánto, y ¿qué le pasa a esto? Pues Sugiriendo alianza y consenso. quieren otra vez volver a ubicarse por encima del... Están completamente locos, pues, ¿me entiendes? O sea, que vayan a convencer a los otros a que porten algo para ofertarlo. Bueno, aquí tengo esto, pues, tengo esto de dinero, tengo esto, yo se lo ofrezco a este pueblo, pues, a través del gobierno, ven, aquí lo voy a entregar esto. Pero ¿para qué vas a hablar con quién? ¿Para qué? O sea, además, vas a ir a hablar con lo que te quería matar. O sea, una estupidez. Además, ellos siempre van detrás de que cualquier donativo se Lo incluye. refleje en la declaración de impuestos para que al final del año me sea deducible. Nada es gratis. Pero ni siquiera eso he escuchado, ¿no? Bueno, ni siquiera eso. Antes de irnos a la pausa, que Me imagino que sí, ya va a está. mandarnos a la pausa. Claro que sí. Solo quiero recordar que Nicaragua tiene ahora en el Centro Nacional de Radioterapia un acelerador lineal, el mejor de Centroamérica, contra el cáncer. Y ahí uno puede ir al centro de radioterapia y ver desde niños que están recibiendo quimioterapia gratis. Cada sesión de quimioterapia, pues son aproximadamente 20, un promedio para diferentes tipos de cánceres que hay, cuesta $25,000. Un pobre jamás hubiera tenido la capacidad de pagar por una radioterapia en contra del cáncer. Aquí lo tenemos y gratis. Imagínate, sí. Y lo había anunciado el presidente. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bueno, nos restan unos minutos para cerrar el programa y quiero agradecerles pues la presencia, muchachos, y yo creo que no hay que olvidar eso, lo hablábamos en la pausa, ¿no? No hay que olvidar todo lo que este pueblo ha vivido producto del abandono en el que lo sumieron estos señores que ahora se dicen paladines de la democracia, de la salud, ahora son, ya sabes, ahora son... Y nosotros estamos hablando de los hospitales grandes. Correcto. Pero en todo el país hay diseminados centros de salud y puestos de salud que también ahora hacen exámenes, ultrasonidos, rayos X, laboratorio.
se hacen Sí, en los se puso centros una de meta, salud. ¿no? Que cada centro de salud tuviera su ultrasonido, ¿te recordás? Sí, Hubieron hace metas ahí. poco. También como la meta de que cada municipio una ambulancia. O sea, hay cosas que no se Y pueden... se entregaron, ocultar. acuérdate que en los primeros años del gobierno del presidente Ortega empezaron, vino como un lote de ambulancias que le entregaron a cada municipio su ambulancia. Eso fue de las cosas, de los primeros impactos importantes, cuando algunos conductores las desbarataron, ¿verdad? Como a los 3 días. Porque esa es otra cosa, tenés que volver más eficiente. Con lo poco que tenés que administrarlo bien, ¿verdad? Y dejarse de la salvajada. Pero bueno, fue una de las primeras cosas que hicieron, dotar a cada municipio de su ambulancia, y parece tonto, ¿verdad? O parece poco, pero una ambulancia en cada municipio, eso te permitió atender con más eficiencia a la gente y no Claro. a lomo de mula o en hamaca sacar a la gente, sino que además es la dignidad con la que debemos de ser tratados los seres humanos, ¿verdad? Eso es importante, es decir, que te atiendan bien, que puedas acceder a medicina especializada, a especialistas, a una operación y no tener que andar arañando paredes o suplicando o pidiendo en los medios de comunicación para el hilo y para la aguja. Pues eso es una cosa terrible. ¿Ves? Ni que se vea como caridad cristiana, pues te doy un poquito, que es lo que me sobra, ¿verdad? Como en otros sistemas que te dicen, usted quiere ser atendido, quiere seguridad social, páguela, Sí. compre su seguro. Que es lo que hemos visto, por ejemplo, en otros países ahorita. Es decir, Europa, Estados Unidos. Gente totalmente abandonada. No es la perfección, es verdad, no es la perfección. No es, claro. ¿Verdad? Hay gente que es muy grosera todavía con la población. Sí, es verdad que hay trabajadores de la salud que son groseros con la población. Eso tampoco lo podemos negar, porque, bueno, lo sabemos. Que sí, pero se ha avanzado muchísimo, se ha avanzado increíblemente. No está la población desprotegida, y eso es muy importante, que tengas seguridad de que no estás desprotegido, que tenés que ser más eficiente, es verdad que tenés que ser más eficiente, que se necesitan más cosas, sí, necesitas más recursos, Claro. no los tenés. Y creo que hay una cosa que tampoco podemos olvidar, por eso de la memoria corta, insisto. Venimos desde el 2018, ¿verdad?, batallando con crisis, ¿verdad? Una crisis que nos la impusieron, ¿verdad?, con toda la violencia de los golpistas en el 2018, y que de repente el país estaba manos arriba y te cae esto. Entonces la cosa se ha vuelto más difícil, más complicada, con los recursos, ¿no? Entonces, con eso tenés que batallar, eso no hay que perderlo de vista. Pero nos decían en aquel momento que solo de economía hablábamos nosotros. Sí. Y que estos eran los Aquí, costos que el sí. pueblo tenía que pagar. Aquí no es de economía que estamos hablando, eso es lo de menos. Sí, decía. eso lo dijo la bestia aquella. Qué tipo más inteligente, ¿verdad? Por eso dije lo que dije, perdón. Se exhibió toda su inteligencia, ¿verdad? Que ahí surgieron, ¿cómo se decía antes? Si no se quitan, cuando estaban en la alfombra, si no se quitan el zapato, si se quitan el zapato, pintan el casco en la alfombra. Con eso nos vamos, Tirsa, ¿viste? Bueno. ¿Te parece? Bien, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Continúa con Canal 4, la mejor televisión.